Andrea Martínez corría por las calles de la ciudad, con el corazón acelerado y una mezcla de ansiedad y esperanza en su pecho. Hoy era el día que podría cambiar su vida, pero también el más importante hasta ahora. Tenía en sus manos el currículum que había preparado con tanto esmero para esta entrevista, la entrevista de su vida. Si no la conseguía, no sabía qué hacer. La presión la invadía, como una sombra constante que la perseguía a cada paso. Si no consigo este trabajo, ¿qué haré?, se preguntaba mientras sentía la calle bulliciosa a su alrededor. Sabía que era su única oportunidad para escapar de la rutina monótona en la que se encontraba atrapada. El trabajo en el café donde pasaba sus días, atendiendo mesas y sirviendo cafés, no era la vida que soñaba para sí misma. Ella quería más, mucho más. Anhelaba tener un trabajo que la desafiara, que la hiciera sentir útil, que la ayudara a crecer. Pero sobre todo, quería sentirse valorada, quería tener la oportunidad de demostrar que no era solo una chica común de un barrio cualquiera. Cada paso que daba hacia el edificio de la empresa parecía más pesado que el anterior. No era solo el cansancio físico, sino una presión interna que la aplastaba. El futuro estaba en juego. Miró el reloj, y se dio cuenta de que iba tarde. Un nudo se formó en su estómago. Si no llegaba pronto, todo estaría perdido. Su mente comenzó a hacer cálculos. Si perdía esta oportunidad, tendría que volver al café, y esa idea la atormentaba. No podía soportarlo. Había pasado tantos años soñando con algo más grande, con algo que la sacara de esa vida que sentía que ya no le pertenecía. Cuando llegó frente al edificio, sus ojos se posaron en un auto de lujo estacionado cerca de la entrada. Era un coche negro brillante, perfectamente limpio, que reflejaba el mundo a su alrededor como un espejo. Andrea se detuvo por un momento, cautivada por el reflejo en el vidrio del auto. Durante unos segundos, se vio a sí misma de manera diferente, como si ese coche, con todo su esplendor, representara el futuro que ella deseaba. Se acercó al auto, sin pensar mucho en lo que hacía, y comenzó a ajustarse rápidamente el sostén. Un pequeño arreglo antes de entrar al edificio. Al hacerlo, Andrea no se percató de que alguien la observaba desde el interior del auto. Andrea Martínez nunca se había considerado una persona destacada. Si alguien la miraba, solo veía a una chica común, con el cabello castaño largo y desordenado, vestida con ropa sencilla que había sido elegida más por necesidad que por gusto. No era la chica que llamaba la atención en una multitud, ni la que se destacaba en una sala llena de profesionales. En su vida, el brillo de los demás siempre parecía opacar el suyo. Era esa chica que caminaba por la vida con la cabeza ligeramente agachada, esperando pasar desapercibida. Desde pequeña, Andrea siempre había sido la más tímida de su clase. En la escuela, sus compañeros la veían como la chica callada, la que se quedaba al margen de las conversaciones, prefiriendo observar en lugar de participar. En casa, su madre siempre le decía que tenía que hablar más, que tenía que atreverse, pero Andrea no podía. Su inseguridad la frenaba, la llenaba de dudas. ¿Qué voy a aportar yo que no puedan hacer los demás?, se preguntaba constantemente. A pesar de sus miedos y su falta de confianza, Andrea siempre había tenido una pasión por la tecnología. Desde que era pequeña, se había sentido fascinada por los ordenadores, por el software y los sistemas. Pasaba horas frente a la pantalla, aprendiendo todo lo que podía por su cuenta. No había tenido acceso a una educación en tecnología en su ciudad natal, pero eso nunca la detuvo. Se inscribió en cursos online gratuitos, devoró tutoriales y libros, y poco a poco comenzó a sentirse cómoda con la programación y el diseño web. La sensación de crear algo desde cero, de construir algo funcional con solo un par de líneas de código, la hacía sentir viva, poderosa. Sin embargo, a pesar de su amor por la tecnología, Andrea nunca había tenido la oportunidad de trabajar en algo relacionado con su pasión. Sus trabajos anteriores, como camarera en el café del barrio, no tenían nada que ver con sus sueños. Aunque era agradecida por el empleo, sentía que estaba atrapada en una rutina que la desgastaba. Sabía que no podía seguir así. Si quería cumplir su sueño de ser una profesional de la tecnología, necesitaba una oportunidad real. Y esa oportunidad se presentó en forma de una entrevista para una gran empresa de software, una de las más prestigiosas en el país. La empresa en cuestión, Tech Innovators, era conocida por sus proyectos vanguardistas y por ser un lugar de trabajo altamente competitivo. Andrea había soñado con formar parte de esa empresa durante años.
cada vez que veía sus anuncios en línea o leía sobre sus logros. Algo en su interior le decía que era el lugar donde quería estar. No solo por la posibilidad de crecer profesionalmente, sino también porque allí podría dejar de sentirse invisible. Podría finalmente demostrar que su pasión por la tecnología no era solo un pasatiempo, sino una carrera que podía llevarla a lugares donde nunca imaginó llegar, pero, como siempre, había algo que la detenía. Esa voz interna que le decía, no eres lo suficientemente buena. No tienes el talento que ellos buscan. Y esa inseguridad la acompañaba incluso el día de la entrevista. A pesar de haberse preparado durante semanas, a pesar de haber estudiado el currículum de la empresa y de haberse aprendido todo lo que podría sobre el puesto, Andrea no podía evitar sentirse pequeña frente a lo que representaba esa entrevista. ¿Cómo podía una chica como ella, que había crecido en un vecindario humilde y trabajado en un café, competir con los otros candidatos, que seguramente tenían años de experiencia en empresas importantes y universidades prestigiosas? Aún así, decidió que no podía dejar pasar la oportunidad. Cuando le confirmaron la entrevista, Andrea no dudó ni un segundo. Se puso su mejor vestido, el único que tenía que realmente se ajustaba a la ocasión, y se dirigió al edificio de Techine Butters. El nerviosismo la consumía, pero también había una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás. Este es el momento que he estado esperando, pensó, mientras tomaba el autobús hacia el centro de la ciudad. Y ahora, aquí estaba, de pie frente al imponente edificio, mirando la ventana del auto reflejada en el cristal. Durante ese breve momento, mientras ajustaba su sostén frente al espejo improvisado del coche, algo extraño sucedió. Para ella, siempre era difícil verse en el espejo con confianza, pero hoy, por primera vez, el reflejo no la hizo sentir mal consigo misma. En el brillo de aquel vidrio, vio una mujer decidida, que tenía algo valioso que ofrecer al mundo. No era perfecta, pero sí era auténtica. Algo había cambiado en su interior, aunque no se dio cuenta de inmediato. Ese breve instante frente al coche la hizo sentir más fuerte, más preparada. Y eso, de alguna manera, le dio la confianza suficiente para dar el siguiente paso, entrar al edificio con la cabeza erguida y un leve suspiro de determinación. Lo que Andrea no sabía en ese momento, mientras se miraba en el vidrio del coche, era que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Dentro de ese coche, en el asiento del conductor, había alguien que observaría su vida desde una perspectiva completamente diferente a la que ella había imaginado. Y esa persona, Mateo Rivera, cambiaría su vida para siempre. Mateo, el CEO de Techine Butters, observaba desde su auto, viendo la joven que, sin saberlo, estaba por dar su primer paso hacia el futuro que tanto deseaba. Había algo en su actitud, en esa vulnerabilidad no disimulada, que le llamó la atención. No se rió ni la juzgó. Más bien, la observó con una sonrisa ligera, como si ya supiera que lo que estaba presenciando no era una simple escena cotidiana, sino algo mucho más importante. El corazón de Andrea latía rápidamente mientras cruzaba las puertas del edificio de Techine Butters. Cada paso que daba le parecía más pesado que el anterior. A pesar de haberse preparado a conciencia para la entrevista, la ansiedad la embargaba. Los nervios la dominaban, y su mente no dejaba de repetirse una y otra vez las mismas preguntas. ¿Voy a ser capaz de hacerlo? ¿Realmente soy lo que están buscando? ¿Por qué me eligieron para esta entrevista? El vestíbulo del edificio era moderno, con techos altos y paredes de cristal que dejaban entrar la luz natural, dándole al espacio una sensación de amplitud y apertura. Andrea sintió una punzada de inseguridad mientras observaba a los empleados que pasaban por su lado. Todos con trajes de negocios impecables, sonrisas de seguridad y conversaciones profesionales. Se sintió pequeña en ese ambiente, como si su presencia no tuviera cabida entre todos esos expertos que, a primera vista, parecían estar hechos para este mundo corporativo. Mientras se dirigía hacia la recepción, un sentimiento de vulnerabilidad la envolvía. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué ella, una chica que solo había trabajado en un café y aprendido a programar por sí misma, merecía estar en el mismo lugar que estos profesionales? Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había visto en el espejo del coche, como se había visto a sí misma por un breve momento como una persona capaz. ¿Era esa la imagen que los demás verían de ella también? ¿Sería capaz de transmitir esa sensación de confianza que sentía en su interior? Hola, ¿en qué puedo ayudarte?, dijo la recepcionista, interrumpiendo sus pensamientos.
Andrea levantó la mirada, respiró hondo y dio su nombre, intentando sonar tranquila. Soy Andrea Martínez. Tengo una entrevista para el puesto de desarrolladora junior en el equipo de innovación. La recepcionista asintió con una sonrisa y le indicó que se sentara mientras notificaba a la persona encargada. Mientras esperaba, Andrea observaba todo a su alrededor. Desde las elegantes oficinas hasta las personas que pasaban por allí, cada una con su propio ritmo y propósito. Finalmente, un hombre de aspecto serio, de unos 40 años, se acercó a ella. ¿Andrea Martínez?, preguntó, extendiendo la mano. Sí, soy yo. Mucho gusto, respondió Andrea, con un nudo en la garganta mientras estrechaba su mano. Soy Javier González, uno de los encargados de la entrevista. El CEO te recibirá personalmente. Sígueme, por favor. Andrea se levantó y lo siguió por el pasillo, que estaba lleno de oficinas modernas y con techos altos. Cada paso la acercaba más al momento decisivo. Javier la condujo hasta una sala de reuniones elegante y minimalista. Había una mesa grande de madera clara y varias sillas alrededor. Un proyector estaba encendido, mostrando datos y gráficos. La luz entraba suavemente a través de las ventanas, creando un ambiente relajado pero profesional. Puedes esperar aquí, dijo Javier. El CEO llegará en breve. Andrea asintió, sentándose nerviosa en una de las sillas. Se tomó un momento para respirar hondo, intentando calmar sus nervios. Sabía que tenía que dar lo mejor de sí misma. Pero a pesar de todo, no podía evitar pensar en lo que había sucedido hace solo unos minutos. El auto, el reflejo en el vidrio, la mirada de Mateo. Fue un momento breve, pero algo dentro de ella cambió. Ahora tenía que mostrarle al mundo que no era solo la chica del café, que había algo más en ella, algo valioso. Pasaron unos minutos hasta que la puerta de la sala se abrió. Andrea levantó la vista, y en un instante, el aire se le escapó de los pulmones. El hombre que entró era el mismo que había visto en el auto. Mateo Rivera, el CEO de Techine Butters. Era imposible no notarlo. Su porte seguro, su traje perfectamente ajustado, la barba bien cuidada y los ojos castaños que la miraban con intensidad. No podía ser una coincidencia. La sorpresa hizo que se quedara paralizada en su asiento. Buenos días, Andrea, dijo Mateo con una sonrisa ligera, como si nada fuera fuera de lo común. Espero que no te asustes demasiado al verme aquí. Supongo que no esperabas que el CEO de la empresa fuera el primero en saludarte. Andrea, atónita, apenas pudo articular una palabra. No sabía si reír o salir corriendo. Estaba tan avergonzada por el momento en el coche que no podía creer que el destino la hubiera llevado exactamente a este punto. ¿Tú eres el CEO? Logró decir Andrea, sintiendo que sus palabras no salían con claridad. Mateo asintió con una sonrisa. Sí, soy yo. Mateo Rivera. Estoy muy interesado en conocerte, no solo como candidata, sino también como persona. Es un placer tenerte aquí. Andrea no sabía qué pensar. Estaba completamente fuera de lugar. Pero él no parecía preocupado por eso. En cambio, se acercó a la mesa, se sentó frente a ella y la observó con una mirada que transmitía algo más que simple interés profesional. Como si estuviera evaluando cada detalle de su ser, pero no con juicio, sino con una curiosidad genuina. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mateo, cruzando las manos sobre la mesa. Bueno. Nerviosa, supongo, respondió Andrea, tratando de no parecer tan afectada por la presencia del hombre que ahora sabía que era el dueño de la empresa. Eso es completamente normal. Todos nos sentimos así en situaciones como esta. Pero hoy no quiero que te preocupes por lo que crees que debo o no debo escuchar. Solo quiero saber quién eres tú, realmente. Andrea estaba sorprendida por la pregunta. Nadie le había hecho una pregunta tan directa en toda su vida. Los entrevistadores anteriores solo le habían hablado de su experiencia, sus habilidades técnicas. Pero Mateo parecía interesarse por algo mucho más profundo. Yo soy una chica que quiere demostrar que puede hacer algo más grande que servir cafés. Que puede tener una oportunidad en algo que le apasione. No soy perfecta, pero estoy dispuesta a aprender y a dar lo mejor de mí, dijo Andrea, mientras una chispa de confianza comenzaba a encenderse dentro de ella. Mateo la observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando sus palabras.
Luego, sonrió con una leve aprobación. Eso es lo que me gusta escuchar. Honestidad. Y ya me he dado cuenta de algo más. La mayoría de las personas viene a estas entrevistas preparadas para impresionar. Con respuestas ensayadas, casi robóticas. Tú, en cambio, viniste con algo mucho más valioso. Autenticidad. Andrea sintió un calor en su rostro al escuchar sus palabras. ¿Realmente había sido tan impactante ser simplemente ella misma? La sensación de alivio la invadió. Quizás, solo quizás, las cosas no eran tan complicadas como las había hecho parecer, Mateo continuó. Y ahora, quiero que me cuentes algo más. ¿Por qué quieres trabajar aquí, en Techine Butters? Andrea respiró hondo, y con una sonrisa tímida, comenzó a contarle sobre su pasión por la tecnología, sobre cómo había aprendido a programar por sí misma, sobre su deseo de contribuir a algo más grande. Algo que fuera significativo. Durante toda su charla, Mateo no la interrumpió ni una sola vez, escuchando atentamente cada palabra. Había algo en su presencia que la hacía sentirse cómoda, como si realmente estuviera interesándose por lo que ella tenía que decir. Al final, cuando Andrea terminó de hablar, Mateo la miró fijamente y dijo: «Creo que ya has hecho mucho más de lo que imaginabas en esta entrevista. Pero quiero ver algo más. He preparado un pequeño desafío técnico para ti. No te preocupes, no es nada difícil. Solo quiero saber cómo piensas». Andrea sintió una mezcla de sorpresa y preocupación. Pero en su interior, había algo que la impulsó a aceptar. «Estoy lista», respondió con firmeza. El ambiente en la sala de reuniones se volvió un poco más serio. Mateo se levantó de su silla, se dirigió hacia una estantería cercana y sacó una tableta. La colocó sobre la mesa, y con una mirada calculadora pero amigable, le hizo un gesto a Andrea para que se acercara. Ella, aún algo nerviosa, se sentó frente a la mesa, mirando la tableta con atención. No sabía qué esperar exactamente, pero algo en su interior le decía que este reto era diferente. No era solo una prueba de habilidades, sino una prueba de cómo pensaba, de cómo abordaba los problemas. «Este es un pequeño desafío técnico», dijo Mateo, su voz calmada y clara. «Quiero que me muestres cómo estructurarías una solución simple a este problema. Desde cero, sin utilizar herramientas ya hechas. Piensa en cómo organizarías los datos, en cómo estructurarías la solución de la manera más eficiente. No se trata de que hagas algo perfecto, sino de que me demuestres tu razonamiento». Andrea miró la tableta y vio el problema que debía resolver. Era un problema común en la industria del software, como organizar una base de datos para gestionar filas de atención en una empresa que ofrece soporte técnico. El desafío parecía sencillo a primera vista, pero al profundizar en los detalles, se dio cuenta de que requería una estructura sólida y lógica. Era justo el tipo de problema con el que se había encontrado en sus proyectos personales de programación. Pero ahora, al tenerlo frente a ella, sentía la presión de estar demostrando algo más que solo sus habilidades técnicas. Era la oportunidad de probar que podía pensar con claridad bajo presión. Tomó la tableta y comenzó a escribir en la pantalla con el dedo. En su mente, empezó a desglosar el problema en pequeñas piezas. ¿Qué datos necesitaría? ¿Cómo organizaría las filas de atención? ¿Qué criterios serían los más importantes para hacer que el sistema funcionara sin errores? Mientras escribía, sus manos temblaban ligeramente, pero su mente estaba enfocada. Recordó todas esas noches en que había estudiado en solitario, enfrentándose a los desafíos de la programación sin la ayuda de nadie. Esta vez, no estaba sola. Y esta vez, la oportunidad estaba frente a ella. En los primeros minutos, Andrea esbozó una solución en la pantalla. Comenzó a diseñar la estructura básica de la base de datos, utilizando tablas simples y claves primarias para asegurar la integridad de los datos. Pensó en las posibles relaciones entre las tablas, en cómo se relacionaban los diferentes tipos de datos entre sí, y cómo optimizaría las consultas para que fueran rápidas y eficientes. A medida que avanzaba, Andrea se sentía más segura. Su mente dejaba de preocuparse por la entrevista en sí, y se concentraba completamente en el desafío. Los nervios desaparecieron. Estaba haciendo lo que amaba, resolviendo problemas. En ese momento, Mateo, que la observaba en silencio, comenzó a sonreír. No lo hacía de forma arrogante ni condescendiente, sino con una ligera sonrisa de satisfacción. La observaba de una manera diferente,
como si estuviera viendo algo más que una simple candidata. Estaba viendo a alguien que, sin darse cuenta, había empezado a destacarse por su autenticidad, por su pasión y por su dedicación. Andrea continuó escribiendo en la tableta, completando su solución y añadiendo comentarios explicativos para que Mateo pudiera seguir su razonamiento. Cuando terminó, levantó la mirada y encontró a Mateo mirándola con interés. Él no dijo nada de inmediato, sino que revisó lo que había escrito con atención. Interesante, dijo finalmente. Tienes un enfoque claro, simple y funcional. Me gusta eso. Has logrado estructurar la solución de manera eficiente, y has tomado en cuenta todos los detalles que hacen que un sistema como este funcione correctamente. Andrea respiró aliviada. No esperaba recibir un elogio, y mucho menos de alguien tan importante como Mateo. Aunque en el fondo sentía que su solución podía mejorarse, las palabras de Mateo le dieron un impulso de confianza. Pero lo que realmente la sorprendió fue la forma en que él continuó la conversación. Ahora, cuéntame algo más. Aparte de tus habilidades técnicas, ¿qué más crees que puedes aportar a nuestro equipo? ¿Qué te hace diferente de los otros candidatos? La pregunta fue directa y difícil de responder. Andrea sabía que no podía contestar con una respuesta genérica. No quería parecer como si estuviera ensayando lo que había dicho a otros entrevistadores. Sabía que lo que Mateo quería escuchar no era solo sobre sus habilidades, sino sobre quién era ella como persona. Andrea tomó un momento para pensar antes de responder. No era fácil hablar de sí misma, pero sentía que este era el momento adecuado. Lo que me hace diferente es que no me conformo con lo fácil. Siempre busco aprender más, mejorar, incluso cuando no es necesario. Me apasiona resolver problemas, no solo en el trabajo, sino también en la vida. Me encanta ver cómo las cosas se pueden hacer de manera más eficiente. Cómo se pueden mejorar con algo tan simple como cambiar una línea de código o reorganizar una estructura de datos. Y más allá de eso, creo que tengo una actitud positiva y me esfuerzo por mantener la calma, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Para mí, cada desafío es una oportunidad de aprender algo nuevo. Mateo la miró en silencio durante un momento, como si estuviera evaluando algo mucho más allá de sus palabras. Finalmente, dijo con una sonrisa ligera, eso es precisamente lo que busco en un miembro del equipo. Alguien que vea cada problema como una oportunidad para mejorar, que no se detenga ante la dificultad y que se esfuerce por hacer las cosas bien, incluso cuando no se le pide. Andrea sonrió tímidamente. Nunca había esperado que su forma de ser fuera tan apreciada en un entorno tan profesional. Pero lo que realmente la sorprendió fue lo que Mateo dijo a continuación: Andrea, creo que tienes algo especial. No solo tus habilidades técnicas, sino tu forma de pensar, tu actitud. Me impresiona. Y, honestamente, creo que serías una gran adición a nuestro equipo. Andrea no podía creer lo que acababa de escuchar. Las palabras de Mateo resonaron en su cabeza, pero aún le parecía surrealista. Nunca imaginó que, en una entrevista tan importante, alguien podría ver en ella lo que siempre había querido demostrar. Se sentía como si estuviera soñando. ¿Entonces? Preguntó, casi sin atreverse a creer lo que había escuchado. Mateo asintió. Sí. Creo que serías una gran parte de nuestro equipo. Has hecho un excelente trabajo en el desafío, y más allá de eso, me has impresionado por la forma en que ves las cosas. Me gustaría ofrecerte el puesto. No es solo por lo que sabes, sino por cómo piensas y cómo eres como persona. Andrea no podía creer lo que acababa de escuchar. El eco de las palabras de Mateo resonaba en su mente mientras su corazón latía a 1000 por hora. Me gustaría ofrecerte el puesto. Esas palabras flotaban en su cabeza como si fueran un sueño hecho realidad. Ella, una chica que había pasado su vida temiendo no ser suficiente, ahora estaba siendo vista, no solo por sus habilidades, sino por quién era realmente. No había manera de que no estuviera soñando, pensó. Pero lo que veía era real. Mateo Rivera, el CEO de Techine Butters, acababa de ofrecerle el trabajo que tanto había deseado. Uno que parecía fuera de su alcance. Se sentó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de ocurrir. Estaba tan abrumada por la emoción que no sabía cómo responder. Era como si todo su mundo, todo lo que había soñado, estuviera cayendo sobre ella de una manera que no podía controlar. Durante toda su vida, Andrea había luchado por ser vista, por ser escuchada.
Había pasado años buscando su lugar en el mundo, tratando de encontrar su propósito. Y ahora, aquí estaba, frente al hombre que había cambiado su vida sin siquiera saberlo. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, rompiendo el silencio. Su tono era suave, preocupado, como si se diera cuenta de la magnitud del momento para Andrea. Andrea levantó la mirada, tratando de recomponerse. Sí, es solo que... No esperaba esto. Realmente no esperaba que... me eligieras. Quiero decir, estoy agradecida, pero no puedo evitar sentir que algo está mal. ¿Cómo puede ser que alguien como yo, con mi historia, haya llegado hasta aquí? Mateo sonrió de manera cálida, como si comprendiera exactamente lo que ella sentía. Andrea, todos tienen su historia. Lo que importa es lo que eres capaz de hacer ahora. Y no solo eso, sino quién eres. Te vi no solo como una candidata para un puesto, sino como alguien que tiene algo único que ofrecer. No se trata solo de tus habilidades técnicas. Se trata de tu actitud, tu autenticidad, y la forma en que te enfrentas a los desafíos. Creo en tu potencial, y es por eso que quiero que formes parte de nuestro equipo. Andrea no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y asombro. Durante tanto tiempo, había tenido miedo de ser rechazada, de no ser suficiente. Había creído que su falta de experiencia en empresas grandes, su pasado modesto, la pondría en desventaja. Pero Mateo le había mostrado que no era su pasado lo que importaba. Lo que realmente contaba era lo que tenía para ofrecer en el presente, cómo podía crecer y contribuir. Eso la hizo sentir más fuerte que nunca. Gracias, dijo Andrea, la voz temblorosa. Realmente, gracias. Nunca imaginé que algo como esto podría pasarme. Mateo asintió y se levantó de su silla. No tienes que agradecerme, Andrea. El trabajo ahora comienza. Y quiero que lo disfrutes. Te enviaré la oferta formal en las próximas horas, pero, por ahora, quiero que lo sepas. Estás en el lugar correcto. Andrea asintió, aún incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Había hecho algo que nunca pensó que sería posible, había conseguido el trabajo de sus sueños. Y todo había comenzado con un pequeño gesto de desesperación frente a un coche, cuando ni siquiera podía imaginar que alguien la estuviera observando. Todo su viaje, desde su vida en el café hasta este momento, había sido una serie de pasos inciertos. Pero ahora estaba aquí, lista para comenzar una nueva etapa. Al día siguiente, Andrea fue a la oficina de Techine Butters para firmar su contrato. Cuando entró al edificio por primera vez como empleada, el ambiente se sintió completamente diferente. No era un lugar de intimidación ni de inseguridad. Era un espacio donde sentía que finalmente pertenecía. Las paredes de cristal que antes la hacían sentirse pequeña ahora la rodeaban con un aire de posibilidades infinitas. Durante las primeras semanas, Andrea se sumergió completamente en su nuevo rol. Los desafíos eran más grandes de lo que había imaginado, pero no se sintió abrumada. Al contrario, cada tarea era una oportunidad para crecer. Aprendió rápidamente, absorbiendo todo lo que podía. Sus compañeros de trabajo, que inicialmente la miraban con curiosidad, comenzaron a ver su dedicación y su habilidad para resolver problemas. Andrea empezó a destacar, no solo por su conocimiento técnico, sino también por su capacidad para mantener la calma en situaciones difíciles, algo que Mateo había visto en ella desde el principio. A pesar de que estaba rodeada de personas con más experiencia, Andrea nunca se sintió fuera de lugar. Mateo la había apoyado en todo momento, dándole la confianza que tanto necesitaba. En los primeros meses, se sentía agradecida por cada pequeña victoria, un código que funcionaba sin errores, una idea que era bien recibida en las reuniones, y sobre todo, la sensación de que estaba cumpliendo sus sueños. Un día, después de una presentación importante ante el equipo de innovación, Mateo la llamó a su oficina. Andrea, que ya estaba acostumbrada a la tranquilidad y amabilidad de Mateo, no pudo evitar sentirse nerviosa de nuevo. ¿Había hecho algo mal? Había algo que no estaba cumpliendo como esperaba. Pasa, Andrea, dijo Mateo, sonriendo como siempre. Quiero hablar contigo sobre tu progreso. Andrea entró a la oficina con el corazón acelerado. Mateo la hizo sentarse y comenzó a hablar con una seriedad que la sorprendió. Hoy, después de la presentación, me di cuenta de algo importante. Has crecido mucho desde que comenzaste aquí. No solo en habilidades técnicas.
sino también en tu capacidad para liderar. Has mostrado una actitud que pocos tienen. Y es por eso que quiero ofrecerte una nueva oportunidad. Andrea frunció el ceño. ¿Una nueva oportunidad? Mateo asintió. Sí. Quiero que te conviertas en la líder de un nuevo equipo dentro de la empresa. Estás lista para asumir más responsabilidad, y creo que puedes hacerlo. Confío en ti, Andrea. Es hora de que tomes el siguiente paso. Andrea quedó en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. ¿Liderar un equipo? Ella, la chica que alguna vez pensó que nunca sería suficiente. Era un sueño hecho realidad. Con una sonrisa, asintió lentamente. Gracias, Mateo. No sé qué decir. Solo que estoy lista para esto. El tiempo pasó rápidamente, y Andrea no solo asumió el liderazgo del equipo, sino que también ayudó a crear varios proyectos innovadores que transformaron la forma en que la empresa trabajaba. Se convirtió en un referente para los demás, no solo por su conocimiento técnico, sino por su capacidad para inspirar a otros a hacer lo mejor que pudieran. Su historia, de ser una chica tímida en un café a convertirse en una líder en una de las empresas más grandes del sector tecnológico, fue una inspiración para muchos de sus compañeros. Sin embargo, lo que más valoraba Andrea era el hecho de que, a pesar de su éxito, nunca había perdido su autenticidad. Siempre recordaba el momento en que se miró en el reflejo del coche, cuando por primera vez se dio cuenta de que no tenía que ser perfecta, solo ser ella misma. Ese momento la había guiado, no solo en su vida profesional, sino también en su vida personal. A medida que pasaban los meses, Andrea se acostumbró al ritmo acelerado de Techine Butters. Había llegado a sentirse como en casa, y aunque el desafío seguía presente, ya no la abrumaba. Cada nuevo proyecto que tomaba era una oportunidad para aprender algo nuevo, para demostrar que había mucho más en ella de lo que había pensado antes. Los días en los que se sentía insegura, aquellos días de duda en los que pensaba que no sería capaz, parecían cada vez más lejanos. Ahora, cuando se miraba al espejo, veía a una mujer segura de sí misma, confiada en su capacidad y con el coraje de seguir adelante, incluso cuando las cosas parecían complicarse. Pero más allá del crecimiento profesional, lo que realmente la sorprendió fue cómo su perspectiva sobre la vida misma había cambiado. Había aprendido que el miedo a lo desconocido, ese miedo que la había detenido durante tanto tiempo, no tenía que controlarla. En lugar de huir de las dificultades, Andrea había aprendido a enfrentarlas con valentía, a no dejarse atrapar por la idea de la perfección, sino a aceptar sus imperfecciones como parte de su viaje. Un viernes por la tarde, mientras revisaba algunos informes en su oficina, Andrea se detuvo un momento y miró por la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un cálido tono anaranjado. Era un espectáculo que siempre le había gustado observar. Solía sentarse frente a esa ventana en sus momentos de descanso, reflexionando sobre lo lejos que había llegado. No solo había cambiado su carrera, sino también su forma de ver el mundo y a sí misma. Pensó en todo lo que había logrado, no solo había superado su propia inseguridad, sino que también había encontrado un propósito real. Cuando entró en Techine Butters, no solo buscaba un empleo, sino que buscaba algo mucho más grande. Encontrar un lugar donde pudiera sentirse capaz, donde pudiera ser ella misma sin esconderse detrás de una fachada de perfección. Ahora, era esa persona. Y aunque todavía tenía mucho por aprender, se sentía agradecida por cada paso, por cada desafío que había enfrentado. En ese momento, sonó su teléfono. Era un mensaje de Mateo. Abrió el mensaje y lo leyó en voz baja, como si las palabras estuvieran resonando en su mente. Andrea, quiero que sepas algo. Estoy muy orgulloso de ti. No solo por tu trabajo, sino por cómo has crecido como persona. No olvides nunca lo que te hace única, tu autenticidad. Eres más que capaz de seguir adelante. Te lo dije desde el principio, confío en ti. Sigue adelante. Las palabras de Mateo siempre le habían dado una sensación de confianza, pero hoy, al leerlas, algo dentro de ella se iluminó. Las palabras que él le había dicho en aquella primera entrevista, cuando ella estaba a punto de darse por vencida. Habían quedado grabadas en su mente: autenticidad. Eso era lo que Mateo veía en ella desde el principio. No solo su capacidad técnica, sino su verdadera esencia. Andrea respiró hondo y cerró los ojos por un momento.
Aunque sabía que todavía quedaban muchos desafíos por delante, también sabía que ya no los enfrentaba sola. Había llegado a un punto en su vida donde su confianza no dependía de lo que los demás pensaran de ella. Su confianza venía de saber que, al final, lo único que importaba era ser fiel a sí misma. Había aprendido a no temerle a la vulnerabilidad, sino a aceptarla como parte del proceso de crecimiento. En su vida, ya no había lugar para las dudas que antes la detenían. El teléfono volvió a sonar, y esta vez, el mensaje era de su mejor amiga, Carla. Andrea sonrió al ver su nombre en la pantalla. Carla había estado a su lado durante toda su vida, y aunque su amiga no estaba trabajando en el mundo de la tecnología, siempre había creído en ella. Incluso cuando Andrea misma dudaba de sí misma. ¿Cómo va todo, campeona? Estoy tan orgullosa de ti. ¿Sabes qué? El fin de semana tenemos que celebrarlo. Ya basta de trabajar, es hora de disfrutar. Te lo has ganado. Andrea sonrió, guardando su teléfono y se levantó de su silla. Tenía razón, el trabajo nunca debía ser todo en la vida. Aunque había aprendido a amar lo que hacía, también sabía que la vida se trataba de encontrar un equilibrio. No todo podía ser acerca de los logros y el éxito profesional. Había momentos en que necesitaba desconectar, relajarse y disfrutar de lo que había alcanzado. De eso también se trataba el éxito, saber cuándo dar un paso atrás y vivir plenamente. El fin de semana llegó rápidamente, y Andrea decidió seguir el consejo de Carla. La cita estaba puesta para una cena en su restaurante favorito, un pequeño lugar en la ciudad que siempre había sido su refugio en tiempos de estrés. Durante la cena, entre risas y recuerdos, Andrea no pudo evitar sentirse agradecida por todo lo que había logrado. Aunque la vida había sido difícil en muchos momentos, también le había enseñado lecciones que nunca habría aprendido de otra manera. Cada fracaso, cada error, había sido una oportunidad para crecer. Este es solo el principio, pensó Andrea mientras miraba a Carla, que le sonreía de vuelta. Lo que venga después, lo voy a enfrentar con la misma determinación. No importa cuántas veces me caiga, siempre me levantaré. Esa noche, mientras caminaba hacia su departamento, pensó en todo lo que había pasado. Desde el día en que se miró en el reflejo del coche, hasta el momento en que Mateo le ofreció el puesto. La historia de su vida ya no era la misma. Había pasado de ser la chica que se escondía detrás de sus inseguridades, a ser una mujer que se enfrentaba al mundo con la cabeza en alto. Y aunque aún quedaban muchas batallas por librar, ahora sabía que no había nada que no pudiera lograr. El sol salió el lunes por la mañana, y Andrea se despertó con una nueva energía. Era un día cualquiera, pero para ella, era el comienzo de algo mucho más grande. Hoy, como todos los días, iba a ser fiel a sí misma. Y eso, más que nada, le daba la fuerza para continuar. A medida que Andrea avanzaba en su carrera en Techine Butters, los días se volvieron cada vez más intensos. Cada nuevo desafío traía consigo una oportunidad para demostrar su valía, pero también una presión que la impulsaba a dar lo mejor de sí misma. No era solo sobre el trabajo que realizaba, sino también sobre la persona en la que se estaba convirtiendo. Cada día en la empresa era una nueva lección, una nueva oportunidad para crecer. Sin embargo, algo dentro de ella la mantenía alerta, a pesar de todo su éxito. Sentía que aún había más por descubrir, más por aprender. Un día, después de una reunión particularmente difícil, Andrea se sentó sola en su oficina, mirando por la ventana. Aunque los proyectos iban bien, un sentimiento de insatisfacción comenzaba a crecer en su interior. ¿Había alcanzado todo lo que podía alcanzar aquí? ¿Estaba realmente siguiendo su pasión, o se había conformado con lo que era más fácil? Durante años, había soñado con trabajar en Techine Butters, pero ahora, con el tiempo, se preguntaba si realmente estaba viviendo según sus propios estándares o si se había dejado llevar por las expectativas de los demás. Mientras pensaba en todo esto, su teléfono sonó. Era Mateo. No le sorprendió que él la llamara, ya que era habitual que discutieran sobre los proyectos, pero hoy había algo diferente en su tono. «Hola, Andrea, ¿cómo estás?», preguntó Mateo, con un tono más suave que de costumbre. «Hola, Mateo. Estoy bien, solo reflexionando sobre algunas cosas». Andrea trató de disimular la incertidumbre en su voz. «¿Todo bien?». «Sí, todo bien. Solo quería hablar contigo sobre el próximo gran proyecto que estamos preparando. Pero antes de eso, quiero saber cómo te sientes».
Sé que este último mes ha sido una montaña rusa para ti, y quiero asegurarme de que estás bien. Andrea se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la preocupación en la voz de Mateo. Había trabajado con él durante meses, pero nunca lo había oído tan atento, tan cercano. Ella estaba acostumbrada a verlo como el líder en la empresa. El hombre al mando. Sin embargo, en ese instante, sentía que estaba hablando con alguien que realmente se preocupaba por su bienestar. Estoy bien, solo. Siento que podría estar haciendo más, que podría estar buscando algo más que solo este trabajo, confesó Andrea, dejando salir sus pensamientos más profundos. Mateo la escuchó con atención, sin interrumpirla. Lo entiendo. En muchos casos, cuando logramos algo que queríamos, es fácil caer en la rutina y pensar que ya hemos llegado al final del camino. Pero lo que quiero que sepas es que siempre hay algo más. Hay más por hacer, más por aprender. Y ese, algo más, no tiene que venir de un puesto de mayor responsabilidad o de un trabajo más grande. A veces, el verdadero desafío está en encontrar lo que te llena y te motiva cada día. Esas palabras calaron hondo en Andrea. Había estado tan enfocada en avanzar, en ser mejor, que había olvidado algo muy importante: su felicidad y su pasión. Había pasado tanto tiempo persiguiendo la perfección y la validación externa que había perdido el contacto con lo que realmente quería hacer. Su corazón palpitaba más rápido cuando pensó en los proyectos que había disfrutado más, aquellos en los que se sintió realmente conectada con su trabajo. Gracias, Mateo, dijo Andrea finalmente, con una sonrisa en los labios. Creo que necesitaba escuchar eso. A veces olvido por qué comencé en esto en primer lugar. Mateo sonrió del otro lado de la línea. Eso es exactamente lo que quiero que recuerdes. Este trabajo no es solo sobre lo que puedes hacer por la empresa, sino también sobre lo que la empresa puede hacer por ti. Y no me refiero solo a los ascensos o el dinero, sino a cómo te permite crecer como persona. No tengas miedo de tomar un paso atrás y preguntarte qué te mueve realmente. Y si en algún momento sientes que necesitas un cambio, sabes que siempre estaré aquí para apoyarte. Andrea se quedó pensativa por un momento. Durante tanto tiempo había buscado la aprobación de los demás, había trabajado incansablemente para demostrar que era capaz de lograr grandes cosas. Pero ahora comprendía que, para ser verdaderamente exitosa, debía enfocarse en lo que la llenaba, en lo que realmente la motivaba. No era suficiente con estar en el puesto adecuado o ser reconocida por los demás. Lo importante era encontrar su propia pasión y seguir ese camino con valentía. El resto del día pasó rápidamente, pero algo había cambiado en Andrea. Durante su próxima reunión con su equipo, ella se sintió diferente. Más segura, más conectada con su propósito. No estaba allí solo para cumplir con las expectativas de los demás, sino para hacer una diferencia real. A medida que discutía las nuevas ideas para el proyecto, sus compañeros de equipo comenzaron a notar una energía renovada en ella. Una confianza que no había estado presente antes. En los días que siguieron, Andrea empezó a tomar decisiones más audaces. Propuso nuevas ideas para el equipo, sugirió enfoques más creativos para los proyectos y, lo más importante, comenzó a liderar con el corazón. Sabía que el verdadero éxito no se medía por los logros o la posición, sino por la forma en que se sentía consigo misma al final del día. Cada vez que miraba atrás, recordaba el momento en que se vio a sí misma en el reflejo del coche, esa primera vez que se dio cuenta de que, a pesar de sus inseguridades, ella tenía mucho que ofrecer. Con el tiempo, Andrea se convirtió en una fuente de inspiración para muchos de sus compañeros de trabajo. No solo por su capacidad técnica, sino por su manera de abordar los problemas con una mentalidad positiva y abierta. Aprendió a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer, y esa actitud comenzó a extenderse a los demás. El equipo que ella lideraba no solo mejoró en productividad, sino también en cohesión y creatividad. Todos estaban dispuestos a arriesgarse más, a probar nuevas ideas sin miedo al fracaso, porque sabían que Andrea los respaldaba, a medida que avanzaba en su carrera. Andrea nunca dejó que su éxito se interpusiera en su bienestar personal. Siempre dedicaba tiempo para reflexionar, para desconectarse y recordar por qué comenzó en este camino. Sabía que el equilibrio era la clave para seguir adelante sin perder su esencia. En sus momentos libres, salía a caminar, disfrutaba de los pequeños momentos con sus amigos y familiares, y se aseguraba de no dejar que el trabajo se apoderara de su vida. El jueves siguiente,
Después de una presentación exitosa ante el Consejo de Administración, Andrea se detuvo frente a su escritorio. A través de la ventana, vio el sol ponerse una vez más, tiñendo el cielo de colores cálidos. Esta vez, no sintió la presión de ser perfecta. No sentía la necesidad de demostrar nada a nadie. Sabía que su mayor logro era haber encontrado su propósito y ser fiel a sí misma. El tiempo pasó volando para Andrea, y mientras el calendario avanzaba, ella también lo hacía, pero de una manera que nunca había anticipado. Aunque había alcanzado logros significativos en su carrera y en su vida personal, no pudo evitar sentir que aún le quedaba algo más por hacer. Algo que no estaba relacionado con los títulos o las responsabilidades, sino con algo más profundo, el propósito de su trabajo y cómo éste impactaba en los demás. Al principio, lo que más le importaba era sobresalir, destacarse entre la multitud, ganar respeto en su entorno. Pero con el tiempo, Andrea comenzó a comprender que el verdadero éxito radica en la autenticidad, en construir algo genuino que no solo tuviera valor para ella, sino que también pudiera enriquecer a quienes la rodeaban. Un día, mientras charlaba con uno de los nuevos miembros de su equipo, Andrea se dio cuenta de algo importante. Durante la conversación, este joven le confesó que siempre había admirado cómo Andrea había logrado superar sus miedos e inseguridades, para llegar tan lejos en su carrera. Aunque ella nunca había hablado abiertamente sobre sus luchas personales, el joven le explicó que había sido testigo de cómo su confianza había ido creciendo con el tiempo, cómo su actitud había cambiado desde que empezó a liderar el equipo. Andrea, sorprendida por la reflexión, no pudo evitar sonreír. En ese momento, entendió algo clave: el impacto que tenía en los demás no venía solo de su éxito profesional o de su capacidad técnica. Lo que realmente importaba era cómo podía inspirar a otros a creer en sí mismos, a superar sus propios temores y a encontrar su camino. Había aprendido que su verdadero poder no residía únicamente en su conocimiento o habilidad para resolver problemas, sino en su capacidad para motivar a otros, para crear un ambiente donde todos pudieran prosperar. Después de esta conversación, Andrea comenzó a pensar más profundamente sobre lo que significaba ser un líder. Para ella, liderar ya no era simplemente una cuestión de tomar decisiones correctas o cumplir con las expectativas del puesto. Ahora veía el liderazgo como una oportunidad para empoderar a los demás, para mostrarles que podían alcanzar su propio potencial. Tal como ella había hecho. Los logros personales eran importantes, sí, pero el mayor éxito era poder compartir ese crecimiento con los demás, guiar a otros a través de su propio viaje y mostrarles que el camino hacia el éxito no siempre tenía que ser perfecto. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la sala de reuniones para una nueva presentación ante el consejo, Andrea sintió que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la chica que buscaba demostrar algo a los demás. Ya no estaba atrapada en la necesidad de encajar o de ser aceptada. En su lugar, había encontrado una confianza tranquila que provenía de su interior, una paz que le permitió estar en el momento presente, sin la presión constante de tener que ser más o hacer más. Sabía que estaba haciendo lo que amaba, que estaba rodeada de personas que la apoyaban y que tenía la capacidad de seguir creciendo. En la reunión, Andrea presentó su propuesta con una claridad y una pasión que no había experimentado antes. A medida que hablaba, notó las miradas de los demás miembros del consejo, algunas sorprendidas, otras intrigadas. Sabía que lo que estaba presentando era innovador y que tendría un gran impacto en la empresa, pero también sabía que lo más importante era cómo lo hacía sentir a su equipo, cómo lograba transmitirles que no era solo una tarea más, sino una oportunidad para marcar la diferencia. Al finalizar la presentación, Mateo se acercó a ella con una expresión orgullosa en el rostro. Andrea, lo hiciste excelente. Estoy realmente impresionado. Este proyecto tiene el potencial de cambiar la dirección en la que estábamos trabajando, y más importante aún, has logrado que todos aquí sientan que son parte de algo grande. Eso es lo que hace a un verdadero líder. Andrea sonrió, sintiendo una calidez que no había sentido antes. Gracias, Mateo. Esto no habría sido posible sin el apoyo de todos. Cada uno de ellos ha aportado algo único a este proyecto. El éxito de este proyecto fue solo el comienzo de una serie de cambios positivos dentro de la empresa. Bajo el liderazgo de Andrea, Techine Butters comenzó a experimentar una transformación no solo en términos de innovación, sino también en su cultura interna. La colaboración, la creatividad y el sentido de comunidad crecieron significativamente, y Andrea se dio cuenta de que su trabajo ya no era solo sobre el desarrollo de software o la creación de nuevos productos.
Ahora era también sobre la creación de un ambiente en el que cada miembro del equipo pudiera sentirse valorado, respetado y capaz de contribuir al éxito de la empresa, pero incluso con todos los logros, Andrea no dejó de reflexionar sobre su camino. Sabía que todo lo que había alcanzado hasta ahora no era el resultado de una serie de pasos predecibles. Había sido un viaje lleno de incertidumbre, de momentos de duda y de desafíos que parecían insuperables. Pero en esos momentos de dificultad, Andrea había aprendido a confiar en sí misma, a entender que los obstáculos no eran señales de fracaso, sino oportunidades de crecimiento. Con el tiempo, Andrea entendió que el verdadero éxito no se medía solo por las metas alcanzadas o los títulos obtenidos. El éxito real radicaba en la capacidad de seguir adelante a pesar de las caídas, en la valentía de ser uno mismo y en la disposición para ayudar a otros a hacer lo mismo. Lo que más apreciaba ahora era saber que estaba construyendo algo que tenía un impacto duradero, no solo en su carrera, sino también en la vida de aquellos con los que trabajaba. Una tarde, mientras caminaba por la oficina, Andrea pasó por la mesa de uno de sus compañeros más nuevos, un joven llamado Carlos. Ella lo había notado desde su llegada a la empresa, con su actitud reservada y su inseguridad. Pero a medida que Andrea comenzó a conocerlo, se dio cuenta de que tenía un gran potencial. En una conversación reciente, Carlos le había expresado cómo le inspiraba su forma de abordar los problemas y cómo le motivaba el hecho de que Andrea siempre estuviera dispuesta a escuchar y dar consejos. Esa tarde, mientras pasaba por su mesa, Andrea se detuvo un momento y le dijo: «Carlos, ¿cómo te va con el proyecto que tienes entre manos?». Carlos levantó la vista, sorprendido por la atención de Andrea. «Bueno, la verdad es que tengo algunas dudas sobre cómo estructurarlo. Pero no sé si debería molestarte con eso, ya sabes». Andrea sonrió, reconociendo esa incertidumbre en su compañero. «Carlos, si tienes dudas, siempre estaré aquí para ayudarte. No eres el único que pasa por momentos así. Lo importante es no quedarse callado, buscar ayuda cuando la necesitas». Carlos la miró, sorprendido por la sinceridad de Andrea. «Gracias, Andrea. De verdad, tus palabras significan mucho para mí». Andrea asintió con una sonrisa tranquila, sabiendo que, en ese momento, no solo había ayudado a Carlos con su proyecto, sino que también había brindado algo más importante, un poco de confianza. La misma confianza que ella había encontrado en sí misma a lo largo de su propio viaje. El tiempo continuó pasando, y Andrea se encontró en un punto de su vida y carrera donde las metas que antes parecía que solo podían ser alcanzadas en un futuro lejano, ahora estaban al alcance de su mano. Sin embargo, a medida que alcanzaba más logros y continuaba superando los desafíos, algo dentro de ella comenzó a cambiar. El brillo del éxito profesional, las promociones y los nuevos proyectos ya no eran suficientes para llenar su corazón. Había algo más, algo profundo y esencial que Andrea sentía que le faltaba, y no podía ignorarlo. Cada vez que pensaba en el futuro, en los próximos proyectos y los logros que aún quedaban por alcanzar, se dio cuenta de que ya no se trataba solo de ella. Lo que realmente quería ahora era dejar un legado, no solo en su carrera, sino en las vidas de las personas que la rodeaban. Quería que su trabajo, sus palabras y su ejemplo fueran una fuente de inspiración para aquellos que seguían su camino. Andrea entendió que el verdadero propósito de su carrera no era solo ganar respeto o conseguir títulos. El propósito real era hacer una diferencia en el mundo, especialmente en las vidas de los demás. Lo que más valoraba ahora no eran las metas alcanzadas, sino las personas a las que había ayudado a crecer. Los compañeros de equipo que había motivado, los proyectos que habían transformado no solo a la empresa, sino también a las personas que trabajaban en ella. Un día, mientras caminaba por el pasillo de la oficina, Andrea se detuvo frente a la pared de premios y logros de la empresa. Todos esos trofeos, esos reconocimientos que había acumulado a lo largo de los años, le parecían ahora insignificantes en comparación con lo que realmente le importaba. Sonrió al ver los trofeos, pero su mente ya no estaba centrada en el reconocimiento personal. Sabía que su verdadero legado estaba en cómo había cambiado el entorno que la rodeaba, en cómo había impulsado a los demás a creer en sí mismos y a superar sus propios miedos. Al regresar a su oficina, se sentó en su silla, respirando profundamente. Pensó en cómo había comenzado este viaje. Como una chica tímida que temía hablar en público había llegado a ser una líder en una de las empresas más importantes de tecnología. Pero más allá de los logros profesionales, lo que realmente le daba satisfacción era saber que había cambiado por dentro,
que se había convertido en una persona más fuerte, más auténtica, y más compasiva. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Andrea se detuvo en la terraza del edificio, mirando la ciudad iluminada a sus pies. Sabía que había llegado lejos, mucho más de lo que había imaginado. Pero también sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Ahora, ya no solo pensaba en lo que podía lograr, sino también en lo que podía dejar atrás. ¿Qué más puedo hacer?, se preguntó mientras observaba las luces parpadeantes de la ciudad. La respuesta no era lo que ella esperaba. No se trataba de más títulos ni de más reconocimientos. Se trataba de hacer la diferencia, de inspirar a otros, de continuar aprendiendo y creciendo junto con aquellos que la rodeaban. Al día siguiente, durante una reunión con su equipo, Andrea se dio cuenta de algo crucial: había dejado de pensar en sí misma como la líder, la figura que tenía todas las respuestas. Ahora, su enfoque estaba completamente en las personas que trabajaban con ella. Sus compañeros de equipo, que antes la veían como la jefa, ahora la veían como una fuente de inspiración. Andrea ya no lideraba con la autoridad de su título, sino con el ejemplo de su dedicación y autenticidad. Les enseñaba que no se trataba de ser perfectos, sino de ser valientes, de aceptar los desafíos y superarlos juntos. Mientras hablaba, observó a cada uno de los miembros de su equipo. Sabía que había algo especial en cada uno de ellos. Y, al igual que en su propio viaje, era su momento de crecer, de asumir nuevos desafíos. Andrea ya no era solo una profesional que esperaba llegar lejos por su cuenta. Ahora, su objetivo era llevar a su equipo a nuevas alturas, a un futuro compartido donde todos pudieran sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. La transformación que había experimentado durante los últimos años no era solo profesional. Había crecido como persona, había aprendido a reconocer el valor en las pequeñas cosas, en las relaciones, en el apoyo mutuo. Las largas horas de trabajo y la dedicación que había invertido en su carrera la habían hecho más fuerte, pero también más humana. Ya no se preocupaba solo por los resultados, sino también por las experiencias compartidas con las personas que la rodeaban. En ese momento, Andrea decidió hacer algo diferente. Al terminar la reunión, en lugar de irse rápidamente a su oficina, caminó hacia cada miembro de su equipo y les agradeció personalmente. Les agradeció por su dedicación, por su esfuerzo y por hacer que el trabajo fuera más que solo una tarea diaria. Les recordó que, aunque el trabajo es importante, lo que realmente marca la diferencia es cómo se trata a los demás, cómo se respeta a cada persona en el camino. A medida que el año llegaba a su fin, Andrea se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había logrado. Miró atrás y vio el camino que había recorrido. Desde su primer día en Techine Butters, cuando pensaba que no sería suficiente, hasta el día en que se convirtió en una líder, no solo en su campo, sino también en su vida personal. No podía estar más orgullosa de todo lo que había alcanzado, pero sabía que lo más importante era el viaje, no el destino. Andrea había aprendido que la vida no era una carrera para ser la mejor, sino un viaje para encontrar el equilibrio, para ayudar a otros a encontrar su propio camino. Y, en ese viaje, ella había encontrado algo más valioso que el éxito: la verdadera conexión con los demás, la capacidad de inspirar y de dejar una huella en las vidas de quienes la rodeaban. Con una sonrisa tranquila en su rostro, Andrea miró al futuro. Sabía que seguiría aprendiendo, creciendo, y guiando a otros en su camino. Y mientras caminaba hacia su oficina, pensó en lo afortunada que era de haber encontrado su propósito, su pasión, y sobre todo, su lugar en este mundo. A medida que el nuevo año comenzaba, Andrea sentía una calma interior que nunca había experimentado antes. Había recorrido un largo camino desde aquel primer día en Techine Butters, donde las dudas y miedos la habían acompañado. Ahora, se encontraba frente a una nueva etapa, una que no solo implicaba nuevas responsabilidades laborales, sino también un nuevo enfoque sobre lo que significaba el éxito en su vida. Después de una exitosa campaña de innovación que revolucionó la forma en que la empresa abordaba sus proyectos, Andrea decidió que era hora de hacer un cambio más profundo. Aunque su carrera seguía despegando, algo dentro de ella le decía que necesitaba reorientar sus esfuerzos hacia algo más grande. Algo que impactara no solo a la empresa, sino también a su comunidad y, por qué no, al mundo en general. Había llegado el momento de hacer la diferencia más allá de las paredes de la oficina, más allá de los proyectos de software que definían su día a día. Se dio cuenta de que el éxito no estaba solo en los números o en el impacto que su trabajo pudiera tener en la empresa, sino en cómo podía ayudar a los demás a superar sus propios miedos e inseguridades, tal como ella lo había hecho.
En esos años de crecimiento personal y profesional, Andrea había aprendido que, aunque todos tenemos miedo de no ser lo suficientemente buenos, lo más importante es no permitir que ese miedo nos controle. Era el momento de enseñar a otros lo que ella misma había aprendido, por lo tanto, comenzó a pensar en formas de contribuir a su comunidad más allá de su puesto en la empresa. Andrea, inspirada por su propia historia de superación, decidió que su próximo proyecto no solo sería para la empresa, sino para aquellos que no tenían las mismas oportunidades que ella había tenido. Inició un programa de mentoría para mujeres jóvenes en áreas tecnológicas, en especial para aquellas que, como ella, habían crecido en entornos donde el acceso a la educación tecnológica era limitado. Una tarde, Andrea se reunió con un grupo de jóvenes en un centro comunitario local. Estaban allí para participar en el primer taller de mentoría que había organizado. Una oportunidad para enseñarles programación básica y darles herramientas para encontrar su camino en el mundo de la tecnología. Andrea miró a su alrededor y vio el mismo tipo de dudas en sus ojos que alguna vez vio en los suyos. Estas jóvenes no sabían que, al igual que ella años atrás, podrían llegar tan lejos como se lo propusieran. Pero, como ella había aprendido, a veces todo lo que se necesita es que alguien crea en ti, como Mateo lo había hecho con ella. Cuando empecé en este campo, me sentía como si no tuviera el derecho de estar aquí. Sentía que no tenía el talento suficiente. Pero aprendí que no se trata de ser perfecta, sino de perseverar, de seguir adelante. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles, les dijo Andrea con una sonrisa, recordando su propio viaje. Si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. La única diferencia es que ahora tienen la oportunidad de aprender más rápido y con el apoyo adecuado. Y créanme, no hay nada más valioso que encontrar algo que realmente les apasione. Las jóvenes la escuchaban atentamente, algunas con escepticismo, otras con una chispa de esperanza en sus ojos. Andrea sabía que no sería fácil, pero también sabía que cada paso que daban las acercaría a algo grande. No solo estaban aprendiendo a programar, estaban aprendiendo a creer en sí mismas. En las semanas siguientes, el programa creció. Andrea, junto con su equipo, organizó más talleres y estableció una red de apoyo que permitió a las participantes seguir desarrollándose, no solo como programadoras, sino también como líderes dentro de sus comunidades. Se dio cuenta de que, al invertir en ellas, estaba construyendo algo mucho más grande que cualquier proyecto de software. Estaba creando una red de mujeres que podrían empoderarse mutuamente y cambiar el mundo de la tecnología. Un día, mientras revisaba los informes de progreso del programa, Andrea recibió un mensaje que la dejó sin palabras. Era de uno de los primeros grupos de jóvenes que había mentoreado. Una de las chicas, Laura, le agradecía por haberle abierto los ojos a nuevas posibilidades. Había comenzado a trabajar en un proyecto propio de tecnología que había sido aceptado por una incubadora de startups. Laura escribía: gracias a ti, Andrea, descubrí que no soy limitada por mi entorno. Gracias por darme las herramientas para cambiar mi vida. Ahora, estoy construyendo algo que nunca imaginé posible. No solo me ayudaste a aprender a programar, sino que me ayudaste a creer que puedo ser parte de algo más grande. Gracias por ser mi inspiración. Andrea se quedó mirando el mensaje, sintiendo una profunda satisfacción. Aunque no había buscado la fama ni el reconocimiento por su trabajo en la mentoría, ese mensaje fue un recordatorio de que había hecho una diferencia. Había ayudado a alguien a ver su verdadero potencial. Al hacerlo, había cambiado su vida. Andrea comprendió que, en este nuevo camino, el verdadero éxito no solo se medía en términos de logros profesionales, sino en las vidas que tocaba, en las personas que inspiraba a ser mejores. La noche siguiente, mientras se recostaba en su cama, Andrea pensó en todo lo que había logrado hasta ese momento. Había conseguido más de lo que alguna vez había soñado, pero lo más importante era que había encontrado su verdadera pasión: ayudar a los demás a alcanzar su máximo potencial. No se trataba solo de ser una líder en el mundo de la tecnología. Se trataba de ser una líder en la vida de las personas. Un faro de esperanza y de apoyo para aquellos que aún dudaban de sí mismos. Andrea había aprendido que el mayor legado que podía dejar no era una serie de logros profesionales o una carrera llena de éxitos. Su verdadero legado sería el impacto que tuviera en las personas que la rodeaban, el ejemplo de perseverancia, autenticidad y empatía que pudiera transmitir. No necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser ella misma. Mientras el futuro se desplegaba ante ella, Andrea sabía que el camino aún era largo.
Pero también sabía que, mientras continuara siendo fiel a sí misma y a sus valores, no había nada que no pudiera lograr. Había encontrado el equilibrio entre el trabajo y la vida. Entre la ambición y la gratitud, entre el éxito personal y el éxito compartido. Epílogo. La verdadera realización. Al mirar atrás, Andrea se dio cuenta de que, aunque el viaje había sido largo y lleno de desafíos, lo que realmente había cambiado su vida no eran las metas alcanzadas, sino el viaje en sí mismo. Había aprendido que el éxito no se trataba de ser la mejor, sino de ser genuina, de inspirar a otros, de construir una comunidad y, sobre todo, de creer en uno mismo incluso cuando el camino parecía incierto. Aquel día, mientras caminaba hacia su oficina, Andrea sabía que lo único que realmente importaba era seguir aprendiendo y creciendo, tanto como profesional como ser humano. Lo que realmente le daba paz ahora no eran los logros, sino la satisfacción de saber que, al final, había encontrado lo que siempre había buscado: propósito, autenticidad y la capacidad de hacer la diferencia.